Pues vamos a orar para dedicar ese tiempo, colocar ese tiempo en las manos de Dios y luego vamos a compartir. Padre, te agradezco que me permitas estar en este día tan especial aquí con mis hermanos de la Iglesia Cristiana de Oaxaca, porque este día es un día especial porque simboliza para algunos hermanos su salvación, su relación contigo, eh, la calidad de fe también, la manera en que han entendido la palabra. Pues yo creo que todo esto es tan importante porque también ayuda a edificar a ellos mismos y a edificar a los demás. Te doy gracias por la palabra que tú me das para este día, Señor, y que sea compartida conforme a tu voluntad y que sea 100% en el Espíritu, Padre. Quita de mis labios, de mi boca, toda pretensión, toda palabra que no conviene ni es para tu honra y para tu gloria, Señor. Y pues me pongo en tus manos y a todos los hermanos que están aquí, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, ¿quiénes son los hermanos que se van a bautizar? A ver, levanten la mano quienes se van a bautizar. Muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios, qué bendición. Bueno, hermanos varones, hay dos fechas que ustedes nunca deben olvidar. Dos fechas que nunca deben olvidar. ¿Cuáles son? El día del cumpleaños de la esposa y el día del aniversario de boda. Nunca olviden esas fechas, porque el día que se les olvide, ¿qué va a pasar? Van a morir. Es un decir, ¿no? Bueno, así me han dicho a mí, no sé si es una realidad, pero hay fechas que nunca debemos olvidar. Pero aparte de esas fechas como el cumpleaños, como el cumpleaños del abuelito, hay algunos que hasta le celebran el cumpleaños a la mascota. Ese es un extremo, yo creo, pero algunos lo hacen, ¿no? Le hacen su fiesta de cumpleaños, le hacen su pastel a la mascota. La mascota no come pastel, pero le hacen de todos modos, ¿no? Pero hay fechas tan importantes, hay eventos tan importantes en nuestra vida que jamás deberíamos olvidar. Por ejemplo, ¿quién de ustedes se acuerda de su fecha de nacimiento? ¿O ya se les olvidó? Yo creo que a nadie, ¿verdad? Si le pregunto, ¿cuándo naciste? ¿Qué día naciste? Bueno, pues va a decir el 1 de enero de 1971, como es mi caso, ¿no? Y ustedes te dirán el 10 de marzo, el 5 de abril, el 30 de febrero, no sé, alguna cosa más o menos como esa. Pero van a decir, ¿verdad? Al día yo nací. Ahora, hay otras fechas que no olvidamos, nunca. Una es la fecha de nacimiento. ¿Cuál es la otra fecha que casi nunca se nos olvida? ¿Se acuerdan de una fecha que casi nunca se les olvida? Cada quien tiene una, no digo que es igual para todos, ¿no? Por ejemplo, ahorita decía la hermana Tania, hace un año estábamos pasando la situación de COVID con la familia y sucedió esto. Yo me acuerdo mucho de ese día con sus papás, con su familia. Bueno, hay circunstancias que no se nos olvidan, que están grabadas en nuestra mente. Pero ¿saben una cosa? Hay cosas que Dios sabe que se nos van a olvidar. Hay cosas que nosotros mismos sabemos que se nos van a olvidar. Algunas, a otras no, pero para algunas cosas que es posible que se nos olviden, ¿qué existe para eso? ¿Qué existe para eso? El celular. Bueno, aparte, porque si se descompone el celular y se pierde, ya no se sabe nada. Pero los símbolos, o en el cuerpo hay cicatrices. Ya hasta ahorita están pensando, ¿dónde tienen una cicatriz ustedes? Ya se examinaron, le pasaron el escáner en un momento y tienen cicatrices. Yo tengo una cicatriz muy profunda acá, en esta parte de mi pierna. ¿Y qué me pasó? No fui a la guerra, no fui a la batalla, no, sino que yo estaba en la primaria y nos dijeron un día, el sábado vamos a venir a hacer la parcela escolar. Y todos emocionados por la parcela escolar. Llevamos nuestra pala, nuestras herramientas, ¿no? Sucede que yo llegué y confiado me apoyé en el barandal, una baranda de madera que estaba ahí. ¿Qué creen? Que se
dobló esa baranda porque varios nos pusimos. Y desafortunadamente un clavo todo oxidado se me clavó acá. Ahí. Hasta hoy tengo esa cicatriz. Se hizo grande. Y cada vez que veo esa cicatriz, ¿de qué creen que me acuerdo? De la parcela escolar de ese día. Me acuerdo qué ropa llevaba. Me acuerdo lo que mi mamá me puso de lunch para ese día. Me acuerdo de mis compañeros, quienes estaban junto a mí, de sus sonrisas, y yo de mi vergüenza. Pero me acuerdo. Son símbolos que traemos, ¿verdad? ¿Quiénes de ustedes usan el anillo de casados? ¿Quiénes son casados aquí? Y usan el anillo de casado. Ah, mire, gracias a Dios, hermano. Yo no uso el anillo de casado. Pero no porque pienso que otros crean que soy soltero. No, sino porque yo le pedí a mi esposa, para un ejemplo, el anillo de boda. El mío ya no me venía. Ya cuando me casé pesaba como 40 kilos, yo creo. Más o menos, ¿no? Estaba muy delgado, así que mi anillo ya no me quedó y lo guardé, dije un día lo voy a reparar, ¿no? Y entonces, un día caminando por allá, por un lugar donde vive mi papá, de repente en la arenita vi que brillaba algo, ¿y qué creen? Era una esclava de oro. Una esclava, yo dije, pero a mí no me gusta eso. No me gusta eso de ponerme acá. No, a mí no me gusta, ¿eh? Yo respeto que les gusten a otros, ¿no? Pero dije, ya sé qué voy a hacer. Dije, lo que voy a hacer es que voy a llevar esta esclava a donde una señora que yo conozco, la que hace las joyas, y le voy a decir, ¿sabe qué? Hágame más grande mi argolla de matrimonio y más gruesa para que se vea, pues, ¿no? Y entonces ya lo hice. ¿Qué creen? Le dije a la señora, por favor, hágame mi argolla más grande. Y ya me hizo, aprovechó para retocar la de mi esposa también. ¿Ya? Estrenamos otra vez nuestros anillos. Me fui a un congreso, a un lugar, me fui a lavar las manos al lavabo y ahí dejé mi anillo. Ya no lo volví a ver otra vez. O sea que lo usé una sola vez cuando me casé unos días, lo usé otros días cuando lo renovaron y hasta aquí no he renovado. No he renovado, pero fíjense qué importante es cuando alguien usa el anillo de boda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el anillo es un símbolo ¿de qué? ¿De qué? De pertenencia. De pertenencia. Si yo digo esto a los jóvenes, van a decir, es muy cursi eso, ¿no? Pero es la verdad, es un símbolo de pertenencia. Este anillo recuerda a mi esposa que me pertenece. No, que yo le pertenezco a ella más bien, ¿no? Eso significa, ¿verdad? Porque hablamos de pertenencia, de símbolos. Porque puede ser que algo se nos olvide, pero tenemos marcas en el cuerpo, tenemos símbolos que nos recuerdan lo que es, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. Bueno, pero quiero decirles que más allá de estos símbolos, hay un símbolo que nos identifica. Hay algo que nos identifica. También, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen más de 18 años? Levanten la mano. A ver, ¿todos tienen más de 18 años? Muy bien. Nada más Israel no, ¿verdad? Todavía le falta. Bueno, ¿qué hacemos todos los mexicanos a los 18 años? Vamos al INE. Vamos al INE, ¿verdad? Ese que no se toca, dice, ¿no? Pero vamos al INE. ¿Y qué hacemos? Solicitamos nuestra credencial de lector. ¿Y para qué nuestra credencial de lector? ¿Para qué nos sirve? Para identificarnos. ¿Cómo qué? Como ciudadanos. ¿De dónde? De México. Nos sirve para identificarnos como ciudadanos de México. Ahora imagínense, hermanos, cuánta importancia tiene la credencial de lector. No solamente es para identificarnos ante una autoridad. Vamos al banco, ¿qué dicen? Su identificación oficial. Vamos a sacar la licencia de manejo, su identificación oficial. Vamos a hacer un trámite en el seguro, su identificación oficial. Vamos a pedir trabajo, su identificación oficial. Vamos a retirar un envío, su identificación oficial. Si no tenemos esa identificación, ¿qué pasa?
tenemos muchos problemas. Es una identificación como ciudadanos mexicanos. Hermanos, Romanos capítulo 6 dice así, Romanos, les pido que abran su Biblia si gustan. Yo tengo esta versión, pero no sé si es un poquito más clara, tal vez la que ustedes usan. Romanos capítulo 6. Miren lo que dice. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Bueno, todo esto que yo acabo de leer, ¿cuándo sucedió? ¿Cuándo sucedió todo esto que yo acabo de leer? Dice que ya no tenemos que andar en pecado, que ya no tenemos que perseverar en el pecado. Dice que ya no podemos vivir en el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos vivir en pecado? ¿Por qué dice? ¿Qué dice el versículo número 2? ¿Qué dice? ¿Habrá quien quiere leérmelo en esa versión que tienen ustedes? Entonces, ¿por qué no podemos vivir en pecado? Porque hemos muerto al pecado. Es decir, para el pecado, ¿cómo estamos? Estamos muertos. Lo que quiere decir que tendremos que ser insensibles al pecado. Como yo les dije, ayer falleció un hermano de la iglesia, un hermano, pues qué les digo, aparte de muy querido, muy amado por la iglesia, pero conocido. Yo creo que ustedes han visto a una persona muerta. Y por más que ustedes le hablen y le digan, no responde. ¿Por qué? Está muerto. Anoche, mientras colocábamos el cuerpo, lo acomodábamos ya en la caja, en el ataúd, el féretro, ya para dejarlo en el lugar, en el templo, donde vamos a hacer la ceremonia de la velación el día de hoy y lo demás. Y las manos de él no estaban colocadas. Y entonces yo agarré sus manos y se las coloqué bien. Dije, no, tiene que estar bien colocadas las manos. Bueno, yo tomé sus manos, yo las coloqué, pero yo estoy seguro que él no sintió nada. ¿Por qué? Porque para este mundo él ya está muerto. Nosotros sabemos por la fe que él vive, pero ¿en dónde vive? ¿En dónde vive ahora él? Ahora él vive en el cielo. Ahora él es sensible a todo lo que hay en el cielo. Es sensible al canto de los ángeles. Es sensible a la voz de Dios directa ahora. Es sensible a esa gloria inmensa, indescriptible que nosotros todavía no conocemos. Él es sensible a todo lo que se ve en el cielo, pero ya no es sensible a este mundo. ¿Por qué? Porque está muerto. Y lo que dice Romanos 6:2, dice que los que hemos muerto al pecado, ¿qué dice? Ya no vamos a vivir para el pecado. No quiere decir que no vamos a pecar, pero quiere decir que ya no nos dedicamos a pecar. Ya no nos dedicamos a pecar. Porque en algún momento vamos a cometer un pecado, porque nuestra humanidad viene sobre nosotros todavía.
pero ya no vamos a dedicarnos a pecar como lo hacíamos cuando vivíamos para el pecado. Cuando vivíamos para el pecado. Hay un dicho que algunos dicen acerca de la comida. No creo que está bien dicho, pero así lo dicen, ¿no? Dicen, cuando uno le dice, oye, ¿no quieres comer? Y ya come, y dice, ¿qué otro poquito? No, dice, porque yo como para vivir y no vivo para comer. Es fuerte eso, ¿no? Pero y yo diría, entonces, yo ya no vivo para pecar. A veces cometo un pecado, pero ya no vivo para pecar. Porque he muerto al pecado. Ahora, miren lo que dice el versículo número 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido, qué dice? Bautizados en Cristo Jesús. ¿En qué hemos sido bautizados realmente? En su muerte. En su muerte. Pero les quiero hacer una aclaración. Esta palabra bautizar no es específicamente que diga alguien, no, pues ahora que yo entre en la tina, cuando yo entre en la tina, a partir de salir de la tina ya jamás voy a pecar o ahí se van a quedar mis pecados. No, porque el que siga después del otro se va a llevar todos los pecados. No, el agua de la cisterna o de la tina no lava los pecados. Por eso yo estoy hablando de símbolos. Cuando alguien va a tomar el paso del bautismo, cuando alguien toma el paso del bautismo, por inmersión, como le llamamos, que se sumerge en el agua completito y luego sale del agua, realmente lo que estamos haciendo es, estamos simbolizando con el bautismo en agua lo que significa el bautismo espiritual. Lo que significa el bautismo espiritual. Y el bautismo espiritual es lo que dice aquí en Romanos 6, que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Ahora, la palabra bautizar, creo que ya, como ya llevaron su lección, ya saben qué significa la palabra bautizar, ¿no? ¿Qué significa la palabra bautizar? No es examen, no es examen. La palabra bautizar tiene algunas ideas. Por ejemplo, sumergir. Sumergir. Y también de pronto tiene la idea de teñir una tela. Si ustedes meten una tela blanca a un recipiente con pintura negra, ¿qué pasa? La tela toma el color del agua, ¿no? Es decir, entra de una manera, sale de otra manera. Cuando dice que nosotros somos bautizados en Cristo, en alguna manera quiere decir que cuando nosotros creemos en Cristo, nos identificamos como es Cristo. Es decir, nos identificamos como en Cristo, es la palabra correcta. Porque la palabra dice, mire, el versículo 3, los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. En su muerte. Ahora, fíjense, hermano, que cuando dice la palabra que hemos sido bautizados en Cristo y hemos sido bautizados en su muerte, quiere decir que nos identificamos completamente con Él en todo lo que tiene que ver con el pecado, con la salvación, con la vida eterna y sobre todo con la nueva vida que Él nos da. Cuando Jesús estaba allá en la cruz, el Salmo 22 es un retrato de lo que sucedió, o es un anticipo de lo que sucedió en la cruz cuando Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 1 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Jesús estaba en la cruz, Él estaba cumpliendo la promesa de Dios que dice en Romanos capítulo 6, versículo 23. ¿Cómo dice? Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Cuando Él estaba colgado en la cruz, ¿qué estaba pasando? Dios estaba juzgando el pecado, estaba castigando el pecado. Jesús no era un pecador. Jesucristo no cometió nunca un pecado, pero fue tratado como un pecador para que se cumpliera lo que dijo el Señor a Nicodemo cuando le dijo: y como la serpiente fue alzada en el desierto, así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Allá en Números capítulo 22 se narra la historia cuando las serpientes, por el pecado del pueblo, las serpientes estaban mordiendo a Israel. Y era la mortandad tan grande que, ¿qué dijo el Señor a David, a Moisés? ¿Qué le dijo? Hazte un asta de madera, un palo alto de madera. Y ¿saben? Le dijo, pon en ella una serpiente de bronce. ¿Para qué? Para que cualquiera que sea picado por la serpiente y vea solamente la serpiente en el asta, ¿qué va a pasar? Se va a salvar. Va a sanar. No va a morir del pecado de la serpiente. ¿Por qué? Porque está mirando. La serpiente picaba y la serpiente estaba en la cruz. El pecado nos mata, pero el pecado está clavado en la cruz, en Cristo Jesús. Identificarnos con Cristo es decir que también nosotros hemos muerto al pecado, así aceptando el sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando nosotros decimos yo creo que ustedes tienen esa frase en la mente, dicen: yo acepto a Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador, como el único y suficiente Salvador por mis pecados. Yo acepto a Cristo, pero lo que estamos diciendo es: yo acepto que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz lo hizo por mis pecados, para perdonar mi pecado. Él murió por mi pecado, por lo tanto yo creo en Él, yo me identifico. Y el decir me identifico es como si yo estuviera crucificado ahí, porque Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y todo lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien se entregó por mí. Pero como estamos hablando de bautismo, cuando un creyente va al bautismo, está diciendo: yo me identifico con Cristo Jesús en su muerte. Le quiero decir algo que sucede muchas veces en la iglesia, sucede muchas veces con los hermanos creyentes, que muchos dicen: ya te vas a bautizar. ¿Y qué dicen los hermanos? Es que no me siento preparado. Yo siento que me falta todavía. Yo siento que no estoy listo para bautizarme. Bueno, esa es una idea que no debemos cultivar. ¿Por qué, hermanos? Porque en el tiempo apostólico, allá en Hechos capítulo 2, por ejemplo, en la predicación apostólica, nos damos cuenta que cuando una persona creía en Jesucristo, ¿qué hacía? ¿Qué era el paso inmediato que él daba? El bautizo. Aquí no era, levanten la mano los que quieren aceptar a Cristo, era todo aquel que cree en el Hijo de Dios como su Salvador, pase para ser bautizado. El día de la predicación de Pedro en Pentecostés, ¿cuántos se bautizaron? ¿Saben cuántos se bautizaron? 5, 10, 200, 300. ¿Cuánto le gusta? 5,000. Porque dice Hechos capítulo 2, 41, y se añadieron aquel día a la iglesia, o 40, se añadieron aquel día a la iglesia, ¿cuántos? A 3,000, y luego 4,000 la siguiente semana. Total, 7,000 personas. Yo estaba confundiendo con la multiplicación de los panes, pero son 3,000 de todos modos. 3,000. Mi pregunta es: ¿de dónde sacaron tanta agua para bautizar a 3,000 personas? No lo sé, no voy a cuestionar eso. No, porque así dice que se bautizaron aquel día. ¿Cómo? En otras palabras, es decir, se añadieron a la iglesia. ¿Cómo?
3,000 personas. Entonces, en la predicación apostólica, en el tiempo apostólica, las tres cosas sucedían al instante. Creías, te bautizabas, ¿sí? Te añadías a la iglesia, las tres cosas. Pero hoy en día ha sido diferente, porque dice, ya creo, vamos a la iglesia. Todavía no sé si voy a la iglesia. Ya después dice, ya, ahora sí, ya estoy listo para ir a la iglesia. Bautízate. Todavía no estoy seguro de que me voy a bautizar. Pero ¿qué pasaba en ese tiempo? Las tres cosas al mismo tiempo: creer, bautizarse y añadirse a la iglesia, al instante, al mismo tiempo. Por eso, hermanos, por eso el bautismo es un símbolo de identificación con Cristo. Es decir, las personas no tenían pececitos para poner en sus coches, o así yo soy cristiano. No tenían playeras que decían la conexión es Cristo, ¿no? O cosas como esas, ¿no? ¿Cuál era el símbolo de que ellos eran creyentes? El bautismo. Cuando alguien iba al bautismo estaba diciendo, yo soy como ustedes, o yo quiero ser uno de ustedes, yo quiero pertenecer a lo que ustedes pertenecen, yo quiero creer en lo que ustedes creen, yo quiero ser como ustedes son. Eso es el bautismo. Identificarnos con Cristo, con su obra, con su iglesia. Ese es el bautismo. ¿Qué más es el bautismo? ¿O qué otra cosa significa el bautismo? Dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿qué dice? En vida nueva. Y ya se añade otra cosa. No solamente es bautizarse o creer, no solamente es bautizarse, no solamente añadirse a la iglesia, sino que otra cosa, una vida nueva. Una vida nueva. Y esto es simbolizado claramente, perfectamente en el bautismo, porque dice que Cristo resucitó de los muertos. Ahora, ustedes saben eso porque saben que según la enseñanza que tenemos, el Señor murió el día viernes por la tarde, a las 3 de la tarde más o menos Él murió. ¿Y qué pasó enseguida? Él fue bajado de la cruz y sepultado. ¿Y qué pasó el domingo? Se levantó de la tumba. Es decir, la vida que Él vivió la entregó en la cruz, ese mismo día fue sepultado y después Él resucitó. Es decir, Él no se quedó en la vida que tenía, murió. Él no se quedó en la tumba, sino que Él resucitó. ¿Para qué? Para una vida nueva. Es interesante. Romanos capítulo 1 dice que, bueno, yo quiero decirlo de esta manera. ¿Cómo sabemos que el sacrificio de Dios por el pecado fue efectivo? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que el sacrificio de Cristo fue efectivo para perdonar mis pecados? Para pagar por mis pecados. ¿Saben cuál es el símbolo? ¿Cuál es el sello de la seguridad de mi salvación? La resurrección. Romanos, 1 Corintios capítulo 15 dice, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. No dice, y si Cristo no murió, dice, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Aún estamos en nuestros pecados. Dice, si yo creo en Cristo y Él no resucitó, soy digno de toda la conmiseración que ustedes quieran. Pobrecito de mí, pobrecito de ti. Estás creyendo una mentira, estás viviendo una falsedad, estás engañado porque estás creyendo en alguien que no tiene poder, alguien que murió, se quedó en la tumba y nada más. Pero ¿qué dice Pablo? Pero gracias a Dios que Cristo resucitó. Y esa es la seguridad de nuestra salvación. La seguridad que yo tengo de que su sacrificio fue aprobado es por su resurrección. Eso dice en Romanos capítulo 1. Ese sí no me lo sé de memoria, pero lo voy a leer. Dice así, Romanos capítulo 1.
Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Quiero que vean esta palabra, que fue declarado, ¿qué fue declarado? Hijo de Dios con poder. ¿Y qué más dice? Según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ¿a quién dice? A su Hijo. Pero saben, la mayoría de gente de Israel decían que era cualquier hijo de vecina. ¿Qué decían de Cristo la gente? ¿Qué decían de Jesús? ¿No es este el hijo de carpintero? ¿No le hemos visto lleno de aserrín muchas veces? ¿No está su hermana María o Miriam con nosotros? ¿De dónde tiene él todas estas cosas? Pero ¿qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A su Hijo, no el carpintero, no el hijo de José, el Hijo de Dios. ¿Cómo sabemos que Jesús era el Hijo de Dios? Tenemos nosotros el beneficio de la historia, de la Escritura, porque tenemos una Biblia donde dice que Jesús es el Hijo de Dios. Pero ¿cómo se supo al final que deberá ser el Hijo de Dios? Romanos 1, versículo 3, que fue acerca de su Hijo, que fue declarado Hijo de Dios. ¿Cómo se supo al final que sí era el Hijo de Dios? Porque resucitó. Por el Espíritu de Santidad. ¿Saben por qué? Porque Él no cometió jamás un pecado. Él es santo. Y como Él no cometió ningún pecado, el Señor aprobó su sacrificio. ¿Cómo sabemos que aprobó su sacrificio? Por la resurrección. Si el Señor hubiera cometido solamente un pecado, ¿qué hubiera pasado? Se queda en la tumba. Se queda encerrado para siempre. Hoy viéramos los restos mortuorios ahí, ¿verdad? Por eso el santo sudario no tiene la sangre de Cristo. No crean eso. Porque Él se fue. Él resucitó. No quedó nada de Él aquí. No quedaron sus huesos para venerarlo, ni su sangre para respetarla. No quedó nada aquí. Su sangre fue ofrecida ante el trono de Dios. Ante el altar de Dios fue ofrecida su sangre para expiación de nuestros pecados. Entonces, si Él resucitó, y dice Romanos capítulo 6 que estamos leyendo, dice que Él, dice en el versículo número 4, somos sepultados juntamente con Él por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué dice? Andemos en vida nueva. Entonces, el bautismo es un símbolo de que yo me identifico con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Quiere decir que así como Cristo resucitó a una vida nueva, así también yo, en el poder de Cristo, por la fe en Cristo, tengo la capacidad de vivir una vida nueva. Una vida nueva donde para el pecado, ¿cómo estoy? Muerto. Pero para la nueva vida estoy vivo. Estoy vivo. Dice más aquí, lo leo rápidamente aquí, hablando de la nueva vida. Dice el versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El 6, sabiendo esto, lean conmigo lo que dice ahí.
Ajá. Al fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Siervos de quién somos entonces ahora? ¿Siervos de qué somos? De quién somos? Somos siervos de Cristo y ya no somos siervos del pecado. Ya no tenemos por qué obedecerle. Ya no tenemos por qué obedecerle. El pecado era un señor sobre nosotros. Pero Cristo nos hizo libres, ahora somos siervos de Cristo. Entonces, hermanos, el pecado fue crucificado. El pecado fue clavado en la cruz. Yo me identifico con Cristo en su muerte, por lo tanto, también para mí el pecado fue clavado en la cruz. Simbólicamente fui a la tumba con Cristo porque Cristo estuvo encerrado en la tumba y simbólicamente fui a la tumba con Cristo. Pero cuando Cristo resucitó, también yo he resucitado con Él. Tenemos vida nueva. Tenemos vida nueva. Fíjense, hermanos, nosotros en la iglesia practicamos el bautismo por inmersión. Hay diferentes bautismos, ¿no? Hay por aspersión. Por aspersión es cuando te rocían el agua, ¿no? O cuando vas a la pileta y te ponen un poquito de agua, dices, ya está bautizado, ¿no? Pero nosotros bautizamos por inmersión. ¿Por qué? Porque es el modelo que más se asemeja a la obra de Cristo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la persona, vamos a suponer, quien se va a bautizar hoy, ¿no? Vamos a pensar en uno que se va a bautizar hoy. Este hermano que se va a bautizar, no se va a bautizar para ver si sus pecados son perdonados. El agua no va a cambiar de color. El agua seguirá siendo del mismo color. La sustancia del agua no va a cambiar, seguirá siendo la misma sustancia que el agua tiene. No va a cambiar. Pero sabes una cosa, el que va al agua, ese sí ha cambiado. Por eso se va a bautizar. Porque ya ha cambiado de vida. Porque ya vive una vida nueva. Y lo que el bautismo hace es simbolizar, miren, yo no sé lo que hay en el corazón de ustedes. No sé, ustedes van a decir es que yo ya soy creyente y yo les creo porque les tengo que creer, porque soy creyente, entonces creo. Pero yo sé, yo creo que ustedes son sinceros al decir yo he creído. Pero ¿cómo comprobamos que ustedes son creyentes? En alguna manera quiero decir que el bautismo en agua es una muestra de lo que sucedió adentro. Ahora lo vamos a ejemplificar afuera, ¿no? Ese es el bautismo. Muy bien, finalmente, como yo les estaba hablando de identificación con Cristo, pero también quiero decirles que el bautismo en agua, aunque el bautismo en agua no nos justifica, el bautismo en agua, alguna vez alguien me dijo, tú estás tomando muy en poco el agua del bautismo, porque entonces, ¿de qué sirve que yo me bautice si no aporta nada? Si no aporta nada para mi salvación, no aporta nada para la salvación. Pero es el mejor ejemplo que tenemos. Mateo capítulo 28, vamos a buscar este texto. San Mateo capítulo 28. ¿Por qué tenemos que bautizarnos? ¿Por qué debemos bautizarnos? Mateo 28, y allá en la Gran Comisión leemos en el versículo número 19. En la Gran Comisión. Mateo 28, 19. ¿Qué dijo el Señor? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Y qué dijo Él? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. ¿Por qué tenemos que bautizarnos? ¿Por qué tenemos que bautizarnos? Porque es un mandamiento. Porque es un mandamiento. Vamos a suponer que tú no entendieras nada del bautismo.
que tú no hubieras llevado un taller intensivo de 8 semanas o de tiempo que llevaron el curso. Vamos a suponer que tú no supieras nada del bautismo, pero tú lees acá Mateo 28:19, vayan, hagan discípulos bautizándoles. Bueno, yo ya soy un seguidor de Cristo, ya soy un discípulo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que bautizarme. Bautizarme, cumpliendo el mandato del Señor. Quizás lo que significa eso lo vas a entender después. Yo cuando me bauticé no entendía completamente lo que era el significado. No es que el pastor no me explicara, no, sino que hay cosas que uno no las entiende completamente. Y ahora creo que tampoco, pero ya más. Y yo estoy seguro que ustedes también estarán pensando, todavía no entiendo todo. Pero sé que el Señor dice que si creo, debo bautizarme para identificarme con Él y lo hago. Lo hago por obediencia a su mandamiento, a su mandato. Hermanos, ¿quiénes de ustedes tienen, algunos de ustedes tienen una doble nacionalidad? ¿No? Bueno, pues qué triste, porque les quiero invitar, pero necesitan la visa. Miren, hermanos, allá en Filipenses, vamos a buscar la carta de Pablo a los... Porque les quiero dar una noticia, hermanos. Les quiero dar una noticia. Miren, dice acá en la palabra del Señor, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Vamos a ver qué dice. Y ustedes me dicen si tienen una doble ciudadanía o no. ¿Qué dice? Ah, ya está allá, ¿no? ¿Qué dice? Amén. ¿Quiénes tienen una doble ciudadanía? Yo tengo doble ciudadanía. ¿Por qué? Porque soy ciudadano mexicano, pero además soy ciudadano celestial. Allá en Hebreos capítulo 10, ¿no? Quiero asegurar bien esto, ¿eh? Me parece que es Hebreos capítulo 10. A ver, dice así. Debe ser por aquí, ¿no? No, déjeme pensar porque dice que somos, se me fue, ¿sabes? Pero quiero que lo encontremos porque, a ver, ayúdeme a pensar donde dice que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Sé que es bueno, no, ¿cómo? A ver, ahí, pónganos ahí. Ajá, ahí mire, ¿qué dice? Ah, conciudadanos de los santos. ¿Dónde están los santos? A ver, levanten la mano aquí, ¿quiénes son santos? No tengan miedo. Miren, hermanos, bueno, tenemos que hablar un momento de la santidad en un momento, ¿no? Porque saben ustedes que hay 3 grados de santidad. Hay 3 grados de santidad. Y en el primer grado todos somos santos, que somos santos por posición, porque ya estamos apartados en Cristo. Todo aquel que cree en Cristo tiene la santidad por posición. Ya estamos colocados. Pero luego está el otro grado, ¿cuál es? La santificación. ¿Es más de?
progresiva, ¿no? O por práctica. Quiere decir que mis hábitos, mis actitudes, mi conducta se va pareciendo más a Cristo y voy siendo más santo en cuanto a mi práctica, en cuanto a mi, ¿cómo dije? Progresión. Y luego está la otra santidad, el otro grado, ¿cuál es? La santidad final. Cuando yo esté en la presencia de Dios, donde no hay pecado. Por eso Pablo dice a los hermanos de Corinto, hermanos, a todos los santos que están en Corinto, pero los santos de Corinto eran todo menos santos según nuestra apreciación, ¿no? Pero ya eran santos porque habían creído en Cristo. Por eso aquí dice que no somos extranjeros ni advenedizos. Cuando llegues al cielo y nadie te va a decir, oye, ¿tú por qué estás aquí? No eres extranjero, no eres un advenedizo que se vino de mosca en el viaje, no. ¿Eres un qué? Un conciudadano y un miembro. Cuando el Señor allá en el cielo te diga, muéstrame tu pasaporte. Cuando San Pedro en la puerta te diga, muéstrame tu pasaporte. No, Pedro no está en migración. No, cuando lleguemos al cielo, ¿cómo vamos a identificarnos en el cielo? ¿Cómo vamos a identificarnos? ¿Cómo vamos a hacer para entrar en el cielo? ¿Qué documento vamos a mostrar ahí? ¿Qué vamos a mostrar cuando lleguemos al cielo? Bueno, el cielo es el único lugar donde no te van a pedir nada. Simplemente vas a estar. Vas a estar ahí. ¿Por qué? Porque Cristo es tu Salvador. Porque tu ciudadanía está en el cielo. Miren, hermanos, cuando vamos al bautismo, cuando hablamos de andar en vida nueva, estamos diciendo, ahora tengo que comportarme en la tierra como un ciudadano del cielo. Aquí sí soy extranjero, aquí sí soy peregrino. ¿Por qué? Porque voy de paso nomás. Pero debo de comportarme como un ciudadano celestial. Porque mi ciudadanía está en los cielos. Había un general, dicen que estaba en la guerra por allá en cierto lugar del mundo, un general inglés, y dicen que él todos los viernes a las 5 de la tarde, donde estuviera, sacaba una servilletita y sacaba una tacita de té, aunque no tenía nada su tacita, pero sacaba, la ponía en su rodilla o un palito donde fuera, la colocaba a las 5 de la tarde los viernes. Y entonces cuando le preguntaban qué significaba ese ritual, dice, es que soy inglés y no quiero olvidarlo nunca. Hermanos, una vida nueva, una vida de fe, reunirnos en la iglesia, compartir el evangelio, hacer buenas obras, interesarnos, animar a los demás, vivir la vida en comunidad como iglesia, es un recuerdo que somos ciudadanos celestiales. Arrepentirnos de nuestro pecado, pedir perdón a Dios, es un recuerdo de que somos ciudadanos celestiales. Estar a cuentas todos los días con Dios, leer la palabra de Dios, es un recuerdo de que somos ciudadanos celestiales. Vivimos un tiempecito aquí nada más, pero ya tenemos el pasaporte. Ya tenemos el pasaporte y la visa al cielo, que es el Señor Jesucristo, su muerte en la cruz. Así que, hermanos, hoy que vamos a acompañar a los hermanos al bautismo, conviene que todos recordemos esto. Que todos recordemos esto. Y los hermanos ya están preparados para el bautismo, ya saben lo que va a pasar allá en el agua. No va a pasar nada, pero vamos a identificarnos con la obra de Cristo en nuestra vida. Vamos a identificarnos con la obra de Cristo y vamos a declarar a los cuatro vientos que todo Macroplaza se entere que son cristianos, que son hijos de Dios y que están deseosos de vivir la vida nueva. Y no solamente deseosos, están capacitados, están preparados por el Espíritu Santo que vive en ustedes.
Están preparados. No es que deben portarse bien, pueden portarse bien. No es que deben ser buenos cristianos, pueden ser buenos cristianos. No es el deber, es el poder. No es el deber, es el poder. Así que vamos a darle gracias a Dios. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Y si en ese momento, hermanos, alguno de ustedes, si en ese momento alguno de ustedes que no ha sido bautizado, pero dice, yo entiendo en ese momento lo que es el bautismo, lo que es la obra de salvación, y yo quiero bautizarme también, bienvenido. No necesita, perdón, no quiero decir que no necesita el curso, sí lo necesita, pero lo puede tomar después. Ahora ya lo entiende. Es posible, ¿eh? Yo los invito, porque eso es lo más grandioso cuando el Espíritu nos lleva a dar los pasos de obediencia. Si en este lugar también hay alguien que por primera vez escucha el plan de salvación, que por primera vez escucha que puede ser santo, que puede llegar a la presencia de Dios, que es creer en Cristo para su salvación, adelante, hoy puede entregar su vida al Señor. Y si alguien quiere reconciliarse con Dios hoy porque dice, yo he estado lejos, yo no he estado bien con Dios, yo hoy me doy cuenta que es importante una vida de santidad, bueno, hoy puede tomar también una decisión, porque es un momento especial, es un día especial para todos nosotros, para la iglesia cristiana. Cristo es el camino, Oaxaca. Padre, te doy gracias en este momento, porque disfrutamos de una vida nueva, disfrutamos de una esperanza celestial, disfrutamos de una ciudadanía asegurada para nosotros por la obra de Cristo en la cruz. Gracias, Señor, porque hace pues más de casi 2000 años ya que sucedió allá en Jerusalén, que sucedió allá afuera de la ciudad, en donde tu cuerpo fue puesto en el madero. Y como está escrito, quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros ya no vivamos al pecado, sino a la justicia. En ese día reconocemos que los pecados que cometimos fueron los que te llevaron a la muerte. Y gracias, Señor, porque creemos, hemos aceptado que al estar tú en la cruz, también nosotros estábamos ahí contigo. Al ir a la tumba estábamos contigo y al resucitar también estuvimos contigo. Y ahora, Señor, gracias por habernos dado también el poder para vivir una vida nueva, la capacidad para vivir una vida nueva. Yo pido en este día por mis hermanos aquí de la iglesia, Cristo el Camino, y pido también especialmente por mis hermanos que se van a bautizar. Señor, que este día sea para ellos un día de recuerdo, un día que atesoren en su mente, en su corazón, un día del que puedan voltear en algún momento y decir, yo ese día confirmé, reafirmé, ese día declaré públicamente que soy cristiano, que soy un ciudadano celestial y que voy a vivir como un ciudadano celestial. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esa magnífica obra que tú hiciste al entregar a tu Hijo en la cruz, por esa vida de santidad que declaró a Jesús como tu Hijo, y no solo eso, sino que fue aprobado su sacrificio para nuestro beneficio. Gracias, Señor. En ese día te pido, Padre, por todos aquellos que han aceptado el regalo de salvación y que deben entender que la vida cristiana es posible, es con dificultades, quizás haya muchos obstáculos, pero es posible. Padre, estamos en tus manos. También pido en este día el consuelo de tu palabra para mi hermano Maxi y su familia por el fallecimiento de Benjamín. Pues es algo doloroso, es algo que nos llena de mucho sentimiento también, muchas emociones encontradas, pero al final reconocemos que sin tu autoridad, sin tu aprobación, nada va a suceder y todo lo que sucede es porque así lo has querido tú. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.